Bien, estamos con el licenciado Diego de Quinos, economista. Con él vamos a dialogar si Sergio Massa es la última bala de este gobierno. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Cómo andas? Diego, ¿cómo andas? ¿qué tal, Ricardo? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. En lo personal. ¿Es la última bala? A mí me parece que en materia económica, ¿cierto? Sí. Digo, yo no voy a incursionar en la opinión política. Sí creo que el último intento que tiene un gobierno para tratar de llevar a cabo un programa en materia económica que en ninguna etapa ha sido claro de qué se trataba. En ese sentido, yo creo que sí, que es la última bala, porque si este intento de concentrar el poder en materia de la toma de decisión económica detrás de una figura como Massa, que es una figura que tiene peso propio en materia política y uno de los socios fundadores del Frente Gobernante, si eso fracasa, creo que se quedan sin ningún tipo de margen para volver a insistir en el marco de un programa que, vuelvo a repetir, nunca estuvo del todo claro, ¿cierto? Porque las veces que se lo intentó clarificar tuvo que ver, por ejemplo, con el último presupuesto, que correspondería a este año 2022, donde el mismo frente se fracturó y no pudo ser votado en el Congreso, y estamos desarrollando este año con el presupuesto del año anterior, que era un presupuesto armado en el marco de la pandemia. Y después, bueno, también se vio con el acuerdo con el Fondo Monetario, que ese sí termina siendo de alguna manera, no digo un master plan, pero hay un acuerdo más o menos estratégico de grandes trazos, y eso también volvió a fragmentar la opinión dentro del frente. Cuando uno mira los papeles efectivos, los contratos, si se quiere, de qué se pretende hacer, uno no se pudo firmar, que es el presupuesto, y el otro se firmó, pero de una forma muy parcial, porque la voluntad del Congreso fue darle simplemente autorización para que se firmara el acuerdo, pero no el contenido mismo de cómo iba a ser. Y por otro lado, dentro del frente, directamente lo rechazaron, inclusive el acuerdo, porque no lo votaron. Entonces, yo creo que en ese sentido, si este intento final que está haciendo el gobierno fracasa, evidentemente van a tener que volver a remontar, digamos, qué tipo de propuesta le quieren hacer a la sociedad en el margen que queda, digamos, de la gestión del mandato, ¿cierto? Te escuché decir proyecto o programa, no te escuché decir plan. ¿Este gobierno nunca tuvo un plan? ¿Y ese es el producto del fracaso? Es que para tener un plan, primero hay que tener consenso sobre el proyecto y por lo menos articular algunos programas críticos, ¿sí? Sobre eso se puede armar un plan. A mí me parece que el gobierno en este sentido nunca pudo hacer conciliar lo que eran las cabezas económicas que tenían capacidad de opinión y de formar decisiones. Lo hemos visto, digamos, las internas que tuvieron visible con el ministro saliente, bueno, con la ministra que se fue ahora en materia económica. Sí, sí. Los parciales que hubo en materia de producción, por ejemplo, la definición del Ministerio de Producción que se diagramó con la figura primero de Culfas, tuvo muchas ida y vuelta de cómo iba a ser. En la misma conformación del directorio del Banco Central y el rol que tendría ese organismo en relación a un plan. Entonces me parece que nunca pudieron acordar ni un programa monetario, no lo pudieron acordar, no pudieron acordar un programa fiscal, con lo cual es muy difícil tener un plan, ¿cierto? Es como tener un plan de juego en un equipo y no acordamos el programa de entrenamiento de los jugadores. Es muy difícil que podamos tener un plan si no nos ponemos de acuerdo si vamos a entrenar juntos, separados, o qué tipo de rutina vamos a llevar a cabo. Yo creo que esto es un poco lo que ha pasado. Obviamente que acá me parece hay una particularidad, que esto ocurrió durante 2 años, año y medio, tuvimos bajo un concepto, digamos, extravagante, digamos, pero que el mismo gobierno también lo definió así. A esta altura a mí me parece que quedan dudas si eso que fijó el gobierno como estrategia de salud pública, en el fondo no se terminó estirando o desbordando otros rincones de la vida cotidiana de la sociedad para justamente atrasar todas estas faltas de acuerdo que habían en materia económica. Yo particularmente creo que sí, porque cuando ya no se pudo frenar, digamos, recuperar la normalidad, como se le llama, de pronto afloraron un montón de enemistades de pensamiento dentro del propio frente. Con lo cual, digo, también, si bien esto
es una cobertura para la falta del acuerdo sobre un plan, pero de alguna manera ellos han sido artífices de crear esa cobertura de manera más larga en el tiempo. La vicepresidenta ha dicho que la inflación tiene distintas causas multiplicadoras que la hacen así. ¿Es así como dice ella o la emisión constituyó uno de los factores fundamentales que digamos que junto con las leyes después provocaron de alguna manera que el déficit fiscal se escapara, como dice hoy un estudio de IDESA, 6.2? Del Producto Bruto. Sí, la inflación, tenemos que decirlo, primero digamos lo urgente. La inflación hoy en Argentina, el principal factor que lo explica es de orden monetario. Claro. Entonces, argumentar de que la inflación responde a múltiples causas y olvidarse de cuál es la que está predominando, yo creo que es una falacia. Entonces, en ese sentido, con la gente hay que ser clara. Sí, la inflación tiene múltiples causas, eso es cierto, pero eso es cierto en materia teórica o es verificable en determinados contextos. Hoy, en el contexto de Argentina, la causa principal, la que estructura el proceso de inflación, es primero de orden monetario, segundo hay una inflación de costos y tercero hay una inflación inercial. Con lo cual, si no se resuelve la principal causa o no se desarrolla un programa de trabajo para mitigar la principal causa, es imposible que la inflación se reduzca o se estabilice. ¿Qué debería hacer el gobierno en materia de acordar un programa de trabajo? Bueno, obviamente, lo primero es lo más fácil de decir, es decir, tienen que dejar de emitir pesos por encima de lo que la gente quiere. Ahora bien, ¿cómo se logra eso? Bueno, hay una teoría que dice que tienen que reducir el déficit fiscal y el gasto público en consecuencia. Podrán elucubrar otro tipo de argumento o línea de pensamiento, pero lo cierto y lo concreto es que hoy a la gente se le da peso y la gente no lo quiere. Se lo devuelve el Banco Central hace la ELIC contra el que los imprimió, a los bancos contra el Banco Central, o directamente va al dólar. O a comprar bienes que le resguarden, digamos, de la pérdida por inflación. Es decir, nadie quiere tener peso en el bolsillo. Con lo cual, digamos, mientras esa variable no sea abordada, es imposible que Argentina pueda resolver el problema de la muy alta inflación en la que estamos hoy. Se podrán encontrar parches parciales o marginales, pero mientras no se reduzca el ritmo de emisión, mire, hay un dato que podemos traer a colación. Hoy la cantidad de pesos que tiene atesorado el Banco Central, porque si se lo da a la gente directamente los reventamos, digamos, porque nadie los quiere, que son 6 billones de pesos, 6 billones, es decir, 6.000 millones de millones, digamos. Tiene 12 ceros. Es un 50% más que la base monetaria de la economía. La base monetaria es 4 billones 200.000. Entonces, ahí hay una anomalía y le debemos decir a la gente que no hay país en el mundo que tenga un proceso de esterilización con este tipo de estrategias, que son las LELIC. Lo normal es que hacen los países con los excedentes de peso. Bueno, los estados, como en Japón, por ejemplo, le ofrecen a sus ciudadanos una renta por encima de la inflación y el Estado toma deuda y se endeuda contra sus propios ciudadanos. En Estados Unidos es más o menos parecido, aunque no es tan directa la ecuación. Pero no existe esto de que quien emite la moneda, que es el Banco Central, se la entrega a usted y le dice, bueno, la mitad devuélvemela porque sé que no la querés. Y para que me la des te voy a pagar un interés hoy del orden del 80% anual. Claro, el problema es que no hay confiabilidad y credibilidad. Bueno, es que el tema de moneda y crédito es básicamente un problema de confianza. Mientras la confianza no se restablezca, lamentablemente Argentina no va a tener moneda y menos crédito. Por eso es que tesis como la de la dolarización, que hemos escuchado hace poco tiempo, empiezan a cobrar cierto vigor o se empiezan a enraizar en el pensamiento de muchos, porque es una manera de devolver en un golpe de shock la confianza a la gente, porque como no creen en el peso, esta idea, digamos, habilitaría de que esa confianza se depositaría en otra moneda. La situación es grave en ese sentido. Diego, las LELIC devengan intereses. 80% anual en este momento. Esos intereses hay que pagarlos. Se pagan con emisión.
Claro. La emisión sigue aumentando. Se pagan con una fábrica de billetes. Claro, las reliquias las tienen los bancos. La pregunta que te hago, ¿es probable un plan Bonex? Yo no sé si es probable un plan Bonex, lo que sí creo es que en cualquier programa de trabajo en materia de ordenar, en materia monetaria y crédito, tiene que haber una reestructuración de la deuda de muy corto plazo, primero del Estado, porque por un lado tenemos la deuda que tiene el Banco Central con los bancos y los bancos con los depositantes por 6 billones de pesos, que eso está en las LELIQ. Pero por otro lado, el Estado Nacional tiene deuda de muy corto plazo, en el orden de los 6 o 9 meses de vencimiento, que eso está entre 5 a 6 veces por encima del máximo recomendable. Es decir, eso hoy está arriba de los 20.000 millones de dólares esa deuda. Sí. Es deuda que se renueva cada 15 días. O sea, cada 15 días nuestro Estado tiene que salir a poner la cara y volver a pedir crédito para volver a renovar magnitudes que ya son inconmensurables en el razonamiento común. Estamos hablando de vencimiento de 500.000 millones, de 1 billón de pesos. Sí. Esto ocurre cada 15 días, cada 30 días. Esa deuda de muy corto plazo tiene que ser reestructurada. ¿Cómo se reestructura? Bueno, se puede reestructurar con una operación de mercado, con una operación de recompra de la deuda, se puede reestructurar con una operación compulsiva, como fue en su momento el Plan Bonex. Lo que pasa es que el Plan Bonex combinó las dos patas, la deuda del Estado y los depósitos en el Banco Central. Eso hoy yo entiendo que no hay margen para hacerlo, porque no alcanza, digamos, la ecuación no corrige. La cantidad de depósitos que tienen los privados en el sistema financiero hoy está por debajo de los 9.000 millones de dólares. Eso es menos de la mitad de lo que debe el Tesoro en el muy corto plazo, ¿se entiende? Sí. Todo el resto son pesos lo que tiene el Banco Central, con lo cual contra los pesos es la moneda que emite nuestro país, ¿no? Claro. Contra eso no se puede. El Plan Bonex lo que había hecho era una retracción completa, digamos, los depósitos de plazo fijo, para con eso cancelar o recuperar toda la deuda corta que tenía y la transformó en una deuda larga, digamos, contra los que eran los depositantes, los cuales se les profanó sus plazos fijos. En este caso, yo digo, ni siquiera alcanza la métrica. El volumen y la dinámica en la cual ha llevado particularmente la etapa de Guzmán en el mercado de peso lo ha puesto en un riesgo innecesario al Tesoro. Y eso tiene que ver con la contraparte, que es que lo retiró el mercado voluntario de crédito. Claro. Al retirarnos el mercado voluntario de crédito en el 2020, Argentina se prohibió la posibilidad al menos de tener herramientas de combinación de financiamiento. Y quedó todo presionando sobre la masa de peso. Otro dato, mire, desde el inicio de la pandemia se crearon activos líquidos, como se les llama, que es plata, digamos, caja de ahorro, cuenta corriente, plata en efectivo, por más de 11 billones. De eso el 70% se lo quedó el Tesoro. O sea, el Estado, entre el Tesoro y el Banco Central. El otro 30% alcanza más o menos para cubrir la inflación que tuvieron los particulares, los privados en materia de pesos. Es decir, hace 2 años que la gente no quiere los pesos. Todos los pesos que se emiten es digamos, una droga de autoinfligida desde el Banco Central al Tesoro.